Colegas de Teoría y Crítica Literarias, ¿qué tal? Esta presentación corresponde a la intertextualidad de la que ya hemos comentado en nuestras clases por nuestras docentes. En lo particular hay una figura retórica de fácil comprensión en comparación a otros estudios de conceptos teóricos que hemos abordado en la materia. Pero esta figura en particular tiene su importancia en la versatilidad de sus representaciones y en la frecuencia práctica con que se hace referencia, la alusión. Pero antes, si me permiten, repasemos brevemente los antecedentes. Por comienzo podemos decir que la intertextualidad es la relación que existe entre dos o más textos, que es lo que nos ocupa, o bien entre dos o más producciones, pues puede ser entre un filme cinematográfico y otro, por ejemplo, o entre un filme y un libro, etc. Aquí lo relevante será ubicar para nuestros intereses que siempre habrá un texto o producción base y un texto o producción derivado de aquel. La intertextualidad, por tanto, es la relación que un texto, oral o escrito, mantiene con otros textos, ya sean contemporáneos o anteriores. El conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. La implicación más importante que tiene la intertextualidad es que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su estructura y su significado. El germen del concepto de intertextualidad debe buscarse en la obra del filólogo ruso Mikhail Bakhtin, quien durante el segundo tercio del siglo XX publicó una serie de trabajos sobre teoría de la literatura. Sus ideas no fueron conocidas en la Europa occidental hasta años después de su aparición, cuando fueron divulgadas en el ambiente intelectual francés por un círculo de pensadores búlgaros a finales de los años 60, entre ellos el autor que ya conocemos, Tzvetan Todorov, y Julia Kristeva. Esta última, quien acuñó el término de intertextualidad, término relativamente nuevo, hace aparición en 1967, donde Julia Kristeva publicó un influyente artículo, Bakhtin, la palabra, el diálogo y la novela, con el que pretendía acelerar las nociones bakhtinianas sobre el dialogismo literario al ambiente académico francés y combinarlas con la semiótica estructuralista de Ferdinand de Saussure. En este trabajo aparece el término intertextualidad, que introduce por vez primera en el siguiente pasaje, y dice así: un descubrimiento que Bakhtin es el primero en introducir en la teoría literaria. Todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje se lee, por lo menos, como doble. Previamente, para el filósofo y literato ruso Bakhtin, reflexiona sobre el carácter dialógico que tiene todo discurso. Los discursos, textos y géneros literarios dialogan entre sí y, según defiende, todo emisor ha sido antes receptor de otros muchos textos que tiene en su memoria en el documento de producir el suyo. De modo que este último se funda en otros textos anteriores con los cuales se conecta. Con ellos establece un diálogo, por lo que en un discurso no se deja oír únicamente la voz del emisor, sino que convive una pluralidad de voces superpuestas que entablan un diálogo entre sí, de tal manera que los enunciados dependen unos de otros. Como ejemplo de esta dependencia mutua entre enunciados trae a colación fenómenos como la cita, el diálogo interior, la parodia o la ironía, que suponen que en el discurso aparezca una voz distinta de la del emisor. Según Kristeva, la intertextualidad reemplaza a la intersubjetividad porque el significado de un texto no se transfiere del escritor al lector, sino que él es mediado por una serie de códigos que involucran ya otros textos. Como ya comentamos igualmente en clase, hay una definición restrictiva de Gerard Genette
en su forma más restrictiva, tal como la formula el narratólogo estructuralista en su Palimpsestus. La literatura en segundo grado, la intertextualidad es una modalidad o tipo de transtextualidad y se trata de, dice, una relación de comparecencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de la cita, con comillas, con o sin referencia precisa. En una forma menos explícita y menos canónica, el plagio, que es una copia no declarada pero literal. La alusión, es decir, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones, no perceptible de otro modo. Bien. Ahora bien, de este modo se entiende que las relaciones intertextuales dentro de la teoría de Gennett están restringidas a la referencia explícita y o literal de un texto a un texto anterior en particular. La cita es un procedimiento explícito y literal de referencia. El texto anterior está presente con sus palabras originales y se indica su procedencia. El plagio, por lo siguiente, es una referencia literal pero no explícita. Las palabras de la obra anterior aparecen en la presente, pero no se menciona cuál es tal obra anterior. Y bueno, finalmente, nuestro tema de presentación, la alusión, misma que es explícita, pero no es literal. El texto anterior es mencionado, pero ninguna de sus palabras es reproducida. La alusión. Esta es una figura retórica que hace referencia o representa a personas, lugares, eventos, obras literarias, mitos u obras de arte, pero de manera indirecta o por implicación. La alusión puede servirse de otras figuras como la metonimia, la metáfora, el símbolo. Puede definirse también como la evocación, sin nombrarlos explícitamente, de personas, eventos, referencia histórica, hechos o textos supuestamente conocidos. Se encuentra, pues, emparentada con el tropo y la antonomasia. Se usa de forma eufemística con fines históricos, literarios, religiosos o mitológicos. La alusión provoca en la mente una vinculación rápida y precisa entre personas, objetos, momentos o lugares. Se utiliza al servicio de la alabanza y la sátira, lo mismo como lisonja ingeniosa que como grave ofensa. Su uso es muy común en el lenguaje popular, frecuentemente con fines maledicentes, y también por su gran poder de sugerencia suele servirse de ella la publicidad. Hoy lo vemos en los anuncios comerciales. En la literatura, debido a su valor metafórico, se tiene por delicado instrumento literario que refuerza intensamente la elocuencia. Relacionada asimismo con el fenómeno lingüístico de la intertextualidad, difiere de la misma en que se trata de un esfuerzo retórico o intencional por parte del autor. El éxito de una alusión depende en gran medida de que al menos algunos lectores o oyentes la capten al vuelo. Las alusiones se pueden hacer cada vez más oscuras y complejas y en ocasiones solo se comprenden a través del propio autor y de ese modo se refugia en un lenguaje privado. Para nuestra eminente académica de nuestra casa de estudio, la UNAM, Elena Bernstein dice así: esta figura retórica de pensamiento consiste en expresar una idea con la finalidad de que el receptor entienda otra, es decir, sugiriendo la relación existente entre algo que se dice y algo que no se dice, pero que es evocado. En su diccionario de retórica y poética, la misma autora, Elena Bernstein, nos ilustra con este pequeño fragmento de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice: lámina sirva el cielo al retrato, lícida de tu angélica forma, cálamos forme el sol de sus luces, sílabas las estrellas compongan, cárceles tu madeja fabrica, dédalo que sutilmente forma, vínculos de dorados zafires, cíbares de prisiones gustosas, Hécate, no triforme más llena, pródiga de candores asoma, trémula,
no en tu frente se oculta, fúlgida su esplendor desembosa. Elevada versificación de alusiones que incluso para la época son eruditas y aluden a otras realidades exteriores al texto y a otros textos dentro de la intertextualidad. Continúa nuestra autora. Al emplear un nombre de pastora, Lísida, para la condesa de Paredes, al citar a Ofir, dorados Ofires, ciudad mítica de Oriente donde Salomón enviaba a buscar oro, a Dédalo, intrincado laberinto donde uno se extravía fácilmente, relacionado por metonimia con Dédalo, personaje mitológico que fue su constructor, y también por metonimia con otro que encerraba al Minotaurio de Creta, según la leyenda griega, y a la diosa Hécate, afín a Artemis, la luna, ligada al mundo de las sombras, descendiente de los titanes, dadora de prosperidad y patrona de los magos cuyas hechicerías inventó, representada con cuerpo triple o bien tricéfala. Esta elegante representación que nos refiere la docta Beristain en la poesía de Sor Juana es un ejemplo colmado de alusiones en los versos. Continúa el texto. Según advierte el título, en elegantes estrújulas, así se intitula, y a la utilización de neologismos culteranos, trémula, fúlgida, y de voces de estricto uso poético, áspides, lid, entre otras cosas, produce un efecto de difícil refinamiento elitista. Vela con una aristocrática oscuridad un texto cortesano dedicado a la virreina de un territorio barroco de la corona. En fin, revela mucho del emisor, de su época, de su ubicación en la sociedad y del destinatario al que apunta el texto. La alusión es entonces un común y frecuente lenguaje cotidiano de calle. Es lenguaje familiar. Todo lo que toca se convierte en oro. Suele decirse de aquellas personas hábiles y prósperas para los negocios, aludiendo a la fábula del rey Midas que poseía esa facultad. Todo lo que toca se convierte en literatura, escribió en alguna alusión menos evidente acerca del poeta mexicano José Emilio Pacheco, uno de sus críticos, el queridísimo Carlos Monsiváis. Estas primeras impresiones quedaron expuestas ya en nuestra dinámica en clase. Se trata pues de efectos profundos, muchas veces exigiendo a un lector o intérprete erudito, culto. Alusión es la acción de aludir. Aludir es referirse a algo sin nombrarlo, sin mencionarlo, sin expresarlo. Y esta misma acepción sirve como definición. La alusión considerada como figura retórica, aludir, aludere, significa jugar, lo cual sugiere el juego de palabras, dado donde hay referencia sin expresión. Esta forma retórica de hacer referencia a una persona, obra, lugar, evento o idea, ya sea mediante la utilización de palabras clave o frases cortas, imágenes o símbolos, presupone el uso como técnica literaria que puede compartir identidad con otras figuras del lenguaje referidas en nuestro contenido del curso y de las cuales también ya hemos conversado y explorado conceptualmente. Todo ello para mantener la relación entre una producción a otra u otras y crear una dimensión de profundidad estructural. Las alusiones pueden ser implícitas o explícitas y pueden variar en su sentido y propósitos. Por ejemplo, una alusión explícita puede ser utilizada al establecer una conexión entre diferentes obras literarias o para enfatizar una idea importante en el discurso. Una alusión implícita, por otro lado, puede ser utilizada para sugerir una idea o tema sin nombrarlo directamente. Las alusiones también pueden ser utilizadas en diferentes géneros literarios como la poesía, la prosa, el teatro y formalmente en otras más, como se puede estudiar en la semiótica de las artes, de la cultura. En la poesía, por ejemplo, una alusión puede ser utilizada para realizar una conexión entre diferentes textos con un común temático. Igualmente en la prosa puede ser utilizada para establecer un contexto histórico y cultural. Algunos ejemplos son estos. Era un hombre muy bueno, pero vivía en un mundo malvado. Alusión del libro Matar un ruiseñor, del clásico literario estadounidense Harper Lee, obra de la cual existen ediciones de producciones gráficas y se ha llevado
igualmente esta obra al cine. Él es mi Romeo, alusión a la obra de teatro clásica de la literatura universal de William Shakespeare, obra que igualmente ha sido llevada al cine y con innumerables ediciones literarias. Tenía una sonrisa de Mona Lisa. Esta alusión es a la obra plástica del genial polímata florentino Leonardo da Vinci. La comida era un festín digno de los dioses, alusión a la mitología griega. Esta otra también alusión a la mitología griega y que también ya hemos hecho referencia al Minotauro, dice, estaba atrapado en un laberinto sin salida. Esta alusión al texto del Minotauro, donde quizás sea en esta referencia donde por primera vez se establece la concepción laberíntica, recordando que el Minotauro es un monstruo de la mitología griega con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Su nombre significa toro de Minos y era el hijo de Pasífae y el toro de Creta. Fue encerrado en un laberinto diseñado por el artesano Dédalo, hecho expresamente para retenerlo, ubicado en la ciudad de Gnosos, en la isla de Creta. Así podemos ver que hay siempre un contexto, intertextualidad, referencias, evocaciones, generalmente literarias, y estos son hechos de historia, saltos culturales para expresar con antecedentes de sabiduría un discurso siempre en constante movimiento e interpretaciones que van variando al tiempo, quizá. Por último, y para ejemplificar otra muestra de nuestro texto, en el libro de Elena Beristain, dice sobre el poeta mexicano Efraín Huerta, construye mediante una cadena de metáforas alusivas una alegoría en la que una serie de elementos sintomáticos y característicos de la Ciudad de México nos revelan en un cierto momento sutiles aspectos de su rostro mediatizado y trivializado por una cultura sin raigambre, extranjerizante y esnovista. Este es el último fragmento del poema Avenida Juárez de Efraín Huerta. Pues todo parece perdido, hermanos, mientras amargamente, triunfalmente, por la Avenida Juárez de la Ciudad de México, México City, las tribus espigadas, la barbarie en persona, los turistas adoradores de lo que el viento se llevó, las millonarias neuróticas 100 veces divorciadas, los gángsters y Miss Texas, pisotean la belleza, envilecen el arte, se tragan la oración de Gettysburg y los poemas de Walt Whitman, el pasaporte de Paul Robeson y las películas de Charles Chaplin, y lo dejan a uno tirado a media calle, con los oídos despedazados y una arrugada postal de Chapultepec entre los dedos. Bien, y todas esas alusiones dicen, de manera sesgada, indirecta, pero categórica, el modo como el río del turismo frívolo, desvinculado inclusive de su propia historia y cultura, encanalla la densa significación de los históricos cauces por donde ignorante e insensible transita. ¿Y cuál es la nave que nunca ha de tornar? La muerte con el tiempo. ¿Y cuál es el mejor amigo del hombre? El perro. ¿Y cuál es el traje de madera? El ataúd. Bien, para finalizar, el rey ha muerto. ¡Viva el rey! Muchas gracias.